los últimos estilos de ataques cibernéticos para las compañías? Ustedes que hacen todo el tiempo pentesting y que están como a la vanguardia de lo que está pasando con la ciberdelincuencia que han visto. Yo la verdad no he visto nada, todo lo veo ahí como códigos. ¿Es No, en serio? he visto, no he visto mucho la verdad. He visto que hay muchas empresas que, lo que hablamos alguna vez, hay muchas empresas que creen que con hacer una escaneada ya lo tienen todo solucionado y montan un departamento donde tienen 5 hackers o 6 hackers, todos haciendo escáneres. Y cuando uno vaya a hacer pruebas, encuentra que lo que nos ocurrió alguna vez con algún cliente que nos decía, no, pero es que me enviaron otro informe unos amigos y en el informe decía que no, que eso no es así, que esas pruebas no sirven. Ellos me trajeron 50 pruebas más de las que ustedes entregaron. Y nosotros les decíamos, ok, les trajeron 50 pruebas, pero que son falsas, resultados de unos escaneos que no sirven porque las herramientas generalmente utilizan un nivel de encriptación muy bajo. Van a salir muchos falsos positivos que no vale la pena ni montarlos. No, pero sí los quiero. Ah, bueno, pues uno se los pone y en la segunda reunión vienen y le dicen a uno, sí, es que ustedes tenían razón. Estos incluso hasta me mandaron los resultados, casi que copian lo que sale en el software y lo ponen en inglés literal. Y era lo que decíamos, o sea, las empresas creen que la ciberseguridad es simplemente coger y escanear y ya no hacen pruebas, no hacen test. Entonces esa cosa es complicada ahorita como está, como siento que está. No, pero ¿sabe qué es lo que está pasando ahora? Cuando nosotros comenzamos a trabajar todo ese tema de ethical hacking y todo ese asunto, hay un problema frente a los clientes y es un problema de entendimiento con lo que estás diciendo. Yo creo que todos aquí sabemos cuál es la diferencia entre análisis de vulnerabilidades, pentesting, ethical hacking, red team, blue team, purple team, todo ese cuento, listo. El problema es que el cliente no lo sabe. ¿Sí? Y la gente normal no lo sabe. No, y la gente normal no lo sabe, pero pues digamos que hay gente que no tiene por qué saberlo, no es lo suyo, pero cuando un cliente llega y te dice, oye, es que yo quiero un ethical hacking, o yo quiero un ejercicio de estos, y les llega, no sé, cualquier persona por ahí y les ofrece un análisis de vulnerabilidades como vendiéndoselo como ethical hacking, el cliente no tiene la capacidad de discernir qué es lo que está comprando realmente, ¿sí? Entonces, en un mercado como estos latinoamericanos, que muchos clientes se van es por lo más barato, ahí es donde viene el defecto de calidad de servicio, ¿sí? Porque entonces llega mucha gente que les dice, oiga, es que yo le voy a hacer el ejercicio, le voy a hacer el ethical hacking y lo único que hace es correrles una herramienta ahí que les bota unas vulnerabilidades y ya, pero no hay nada más. Y el cliente se queda con la idea de que eso es ethical hacking y luego llega una empresa como la nuestra especializada en todo este cuento que les dice, no, pues que el ethical hacking tiene otros pasos, tiene otra serie de cosas, cuesta más, por supuesto, se van a quedar es con esa idea de pero si alguien ya me lo hizo más barato, ¿sí o no? Porque no están comprando la misma, o sea, porque no tienen cómo discernir esa diferencia entre la profundidad, entre el profesionalismo de un ataque, pero de una prueba de estas. Pero lo interesante es que eso lo estamos viendo nosotros ya también con el tema forense, que era lo que estábamos hablando ahorita. El asunto del tema forense es que, pues sí, técnicamente el tema forense se puede llevar a cabo con herramientas open source, herramientas gratuitas. Hay mucha gente muy creativa, pero ¿dónde está el profesionalismo del servicio versus la utilización, por ejemplo, ya con un laboratorio, con unos patrones, con unos protocolos, con unos estándares bien establecidos, con unas herramientas que son más aceptadas por los jueces y ese tipo de cosas? Entonces, a mí me parece un tópico interesante de discusión eso precisamente, es decir, cómo podríamos nosotros cambiarle un poco o ayudar con la percepción de los clientes para que sepan qué es lo que están comprando, qué es lo que necesitan realmente, ¿sí o no? ¿No les parece? ¿Qué es lo que necesitan realmente? Eh, Porque por lo menos mi experiencia con todo el tema de ciberseguridad ha tenido que ver, a diferencia de la nube, por decir algo. Un cliente sabe que necesita comprar un, no sé, un directorio activo, unas cuentas de correo, unas instancias virtuales y llegan y buscan un proveedor de la nube y le dicen eso. Le dicen, oiga, yo necesito una instancia con no sé cuántas teras de capacidad, necesito 100 cuentas de correo electrónico. Saben qué es lo que necesitan, pero con ciberseguridad no saben qué es lo que necesitan. Con ciberseguridad nos toca llegar a nosotros a crear la necesidad y a tratar como
de exponerles, de explicarles a ellos por qué necesitan ciertas cosas, ¿no? Sí, claro. Sí, ahí es orientarlos también en esa cultura de seguridad de la información que muchas compañías no tienen. Hay empresas que creen que porque hacen un escaneo de vulnerabilidades por una norma que cumplen o algo que un cliente les exige, ya con eso tienen pues seguro todo su sistema, y cuando se dan cuenta eso no es cierto. Lo que dice Juan es muy cierto. Hay que crear esa cultura y también explicarle al cliente qué es lo que usted necesita y guiarlo en ese camino de ciberseguridad, que no es un camino que esté a la vuelta de la esquina, que todo el mundo sepa o maneje realmente. Adicionalmente, yo pienso que aparte de guiar a un cliente en el camino de la ciberseguridad, también los clientes a veces creen que dejar todo a la asesoría o al acompañamiento de ciberseguridad es soltarse en ellos, también la responsabilidad que tienen como clientes de seguir ese camino, de buscar las fallas, de encontrar las brechas junto con el acompañamiento en ciberseguridad, y de llevar también esa responsabilidad, y parte del éxito de este trabajo también es en el cliente, en la colaboración con el cliente, y en que el cliente entienda que este tema de la ciberseguridad es algo que va de la mano, no solamente de una compañía que le haga la consultoría en ciberseguridad, sino también en lo que ellos pueden acompañar y estar pendientes, decir, vea, aquí yo necesito saber de esto, acompáñeme en esto, en toda la parte del programa de ciberseguridad, estar acompañando, estar al tanto en el programa de concientización, en la misma gestión de los riesgos. Entonces, a veces los clientes creen y entienden que solamente dejar el trabajo a la compañía de ciberseguridad o a la asesoría en ciberseguridad y desconectarse un poco, no, sino también acompañar ese camino, ese proceso para que sea exitoso. ¿Cuál es a los hackerosos, cuál es la vulnerabilidad técnica más común que han encontrado en las pruebas que han hecho? Factor humano. Yo, por ejemplo... Pero la técnica. La técnica. Sí, o sea, ¿cuál es la más común técnicamente y cuál es la más común no técnica, pero que puede generar de pronto un ataque de ingeniería social, de pronto un fraude, una cosa así, de todos los tipos de clientes que hemos probado, además que hemos probado cualquier cantidad? Bueno, en temas técnicos, cuando hablamos, bueno, de cosas ya algo más técnico, son las vulnerabilidades relacionadas de pronto a ejecución de código remota o a exfiltración de datos personales. Por ejemplo, vemos que hay muchas empresas que manejan datos personales de clientes, de usuarios, y de cierta forma pues cuando eso se ve comprometido por algún atacante, pues eso está sujeto a multas, a temas de cumplimiento, temas de estándares, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vemos en el sector salud, un tema crítico en el sector salud es que se llegara a ver comprometido, por ejemplo, por vulnerabilidades que pudiesen afectar los datos relacionados a la salud de los usuarios, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? En la parte humana, eso sigue siendo un problema hoy en día porque, por ejemplo, el phishing ha sido uno de los ataques más antiguos que ha existido. Entonces vemos que el factor humano hoy en día sigue siendo un inconveniente para la ciberseguridad porque a pesar de tener ciberseguridad en todas las capas, siempre hay una falla en el factor humano, por ejemplo, que no hay concientización, que los usuarios se la pasan dando clic en enlaces maliciosos o descargando software pirata. O por ejemplo he visto casos de ransomware en donde los técnicos de soporte usan herramientas o keygens de activación y esas herramientas vienen con ransomware incluido. Entonces creería yo que adicional a toda esa parte de las superficies de ataque que se cubren de forma técnica, también es muy importante cubrir la parte del factor humano, pues para poder subsanar esa parte de esa vulnerabilidad que hay en la empresa, ¿no? Que siempre ha sido la parte humana, la parte más débil. No, pero fíjese que yo tengo una anécdota con eso que acabas de mencionar, lo de los generadores de claves y todo eso. De hecho, nosotros atendimos un caso, y esto sí es meramente anecdótico, nosotros atendimos un caso con el cual teníamos un tenant, teníamos una empresa bastante grande, el de los 3000 usuarios, 3000 usuarios en Azure, y fíjate que uno de los administradores
estaba trabajando remotamente desde la casa con un equipo propio y ese equipo estaba licenciado pues de manera pirata, básicamente. Sí, un KMS, una vaina de esas. Y por ahí lo cogieron y no lograron tomar control total del tenant, pero sí cogieron todas las direcciones de correo electrónico, cogieron 12.000, me acuerdo mucho, 12.000 direcciones de correo electrónico y las utilizaron para envío de spam y de phishing y de ataques. O sea, es que eso es una cosa que sí pasa realmente. Las buenas prácticas que tienen las personas que tienen esas responsabilidades gigantescas frente a esas cantidades de usuarios y todo eso. Es decir, ¿cómo van a utilizar un licenciador, un KMS Pico, una joda de esas Una cosa pirata que- para administrar un tenant de esa magnitud? O sea, es que si son 3.000 usuarios, se imaginarán que no es cualquier empresa por ahí, ¿no? Sí. Sí, no, incluso que ahorita o sea, actualmente hay muchos grupos cibercriminales que están usando lo que son la publicidad engañosa, el tema de los diferentes activadores que hay de software, todos estos antivirus falsos que hay en internet, para empezar a hacer campañas de espionaje a través de lo que le llaman hoy en día las famosas RAT. Por ejemplo, hace poco estuve atendiendo un caso relacionado a ransomware, en donde tenemos estos famosos correos de que tiene una denuncia en fiscalía, de que tiene un comparendo, de que se ha hecho un pago a XY cuenta bancaria, por favor revíselo, y es un .zip con una RAT. Entonces ya cuando el atacante está dentro con esa RAT, empieza a hacer movimientos laterales, lo que dice el ingeniero, a extraer cuentas de Office 365, incluso he visto casos que ahorita también los cibercriminales lo están haciendo, y es atacar esa granja o esos tenants que hay hoy en día de Office 365 que están vinculados al directorio activo, por ejemplo, y a través de eso empiezan a hacer movimientos laterales, a escalar privilegios y ¡pum!, el ataque de ransomware. Hemos encriptado sus datos, hemos cifrado sus datos, y pues si hay llaves aleatorias, llaves asimétricas, pues es muy complicado poder llegar a recuperar esa información. Otra cosa que pues de pronto puede que sea un tema muy polémico, y es que las soluciones de seguridad que hay hoy en día no están preparadas para las amenazas desconocidas. Por ejemplo, hoy en día podemos tener nuestros sistemas operativos actualizados, podemos tener seguridad, defensa en profundidad, por capas, lo que sea, pero por ejemplo, cuando hay un grupo cibercriminal que está patrocinado por el Estado o que cuenta con exploits de día cero, pues va a poder meterse a la red sin ningún problema. Incluso hay muchos atacantes que usan exploits de día cero en RATs o en ejecutables, son todos estos temas de ataques de phishing, y pueden entrar a la red sin problema, y no es detectado ni por el SOC, ni por el CIEM, ni por el firewall, ni por el EDR, que hoy en día es por eso que nace esa necesidad de tener los equipos de cacería de amenazas. De por hacer ejemplo. inteligencia de amenazas, sí. ¿Tú qué dices, Steve? Pues ¿Tú qué te has encontrado? retomando la pregunta que dice Fer, en cuanto a nivel técnico, pues yo diría que a nivel técnico algo recurrente que se encuentra, yo diría que en la mayoría de las organizaciones, es el problema que tienen cuando ya son organizaciones medias, grandes, es que despliegan mucha infraestructura sin ni siquiera saber qué están desplegando. Por lo general las empresas que son bastante, no tan grandes, pero sí que ya tienen cierto número de empleados a nivel de ingeniería, sobre todo las que son de base tecnológica, tienden a tener diferentes entornos de despliegue de testing de software. Pueden tener un ambiente de UAT, uno de no producción y uno de producción. ¿Qué es lo que sucede? Que como son tantas personas de arquitectura y de desarrollo haciendo pruebas, despliegan infraestructura en la nube que muchas veces ni siquiera nadie conoce que está desplegada. ¿Qué sucede? Se hacen muchas pruebas, a veces está el entorno de no producción, el de UAT, el orden sería UAT, después el non-prod y después producción. Algunos, por ejemplo, entran nueva a la organización, lo que sea, todos están en su trabajo haciendo lo que deben hacer, y dice, venga, voy a desplegar un EC2 de AWS, por ejemplo, para hacer alguna prueba de algunas librerías o alguna cosa que necesite hacer, y lo despliega y se le olvida eliminarlo, y resulta, incluso en una prueba que hicimos, nos dimos cuenta que había una organización que había pagado mucho dinero para que le desarrollaran todo un tema de tracking de diferentes tipos de envíos, por decir así, por decirlo de alguna forma, una transportadora puede ser, y ese software valió una millonada, y estaba almacenado dentro de unos servidores de pruebas el .zip con todo el código fuente que habían pagado
para la organización, es decir, un software cálido, no sé, 1.000, 2.500, 1.500, 2.000 millones de pesos, publicado el .zip en internet, es decir, cualquier otra empresa que tenga un negocio similar se baja el .zip, despliega todo lo que está dentro de ahí y ya tiene un código que valió 2.000 millones de pesos por un descuido. Y no solamente el tema de subir el código de esa forma, pues que no tengan cuidado y control sobre ello, sino también el tema del despliegue de infraestructura. Cada vez despliegan y despliegan más infraestructura y no se tiene un control de la infraestructura, y esa es infraestructura que va quedando desactualizada, sin soporte, y que además no se sabe que existe, pero está muchas de esas infraestructuras que despliegan están conectadas también con VPCs o redes privadas también en nube que ellos tienen. Hay unas expuestas a internet, otras internas, y muchas veces las dejan conectadas, y pues se puede hacer pivoting entre esta que no está en internet, pero a través de esta que está conectada sí puedo acceder a la red interna, y hay muchos problemas. El tema del factor humano que comentaba Jonathan es bastante importante. Nosotros también hicimos una prueba de todo lo que ustedes hablaban de directorio activo, en la cual a través de un ataque de ingeniería social logramos también tener acceso, y es algo que se denomina, o yo lo digo, como vulnerabilidades anidadas. ¿Sí? Que es, hacemos uso y abuso también del ataque de ingeniería social muy bien hecho, porque a la gente le vendieron un mito y una mentira, y es que cualquier sitio con candadito o certificado SSL es seguro. Eso es completamente falso. Y una de las prácticas que nosotros hemos hecho en nuestros ejercicios de ingeniería social es montar sitios web completamente legítimos, con toda la imagen corporativa como es la de la organización a la que le estamos haciendo la prueba. Compramos un servidor, ese servidor le hacemos todo el proceso de hardening necesario, lo fortificamos, le ponemos un certificado SSL emitido a dentro de cualquier pues, emisora de SSLs. Por lo general usamos también Cloudflare, y también para el envío de emails. La gente dice, no, es que eso, como es un dominio nuevo, le llega spam. ¿Qué sucede? Si usted puede de pronto usar algo como es Office 365, y usted firma todos los registros DNS del correo, incluyendo los de KIM, que son unos selectores que también trae el Microsoft Office 365, pues muchas veces esos DNS ya generan confianza a nivel técnico contra el filtro de anti-spam y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué sucede? Dice, venga, es que es un dominio que puede que ya se haya creado hace poco tiempo, pero es que tiene el SPF, tiene el DKIM, tiene el DMARC, tiene todas las firmas DNS para evitar de pronto ataques de spoofing de email, y eso lo que sucede es que entra el email directo a la bandeja de entrada. ¿Qué sucede? Hicimos ese ataque de ingeniería social, de esa manera lo estructuramos, obtuvimos credenciales, y dentro de esas credenciales que obtuvimos, todos los usuarios tenían acceso al panel de administración del Azure Active Directory de la organización, y eran como 7.000, 8.000 empleados, ¿sí? Y cada empleado tenía 2 dispositivos, es decir, 16.000 dispositivos. Ahí estaba el ID del sistema operativo, la versión, si tenían Second Factor Authentication, si el policy de reset de password de cada cierto tiempo, el password expiracy creo que se llama, estaba deshabilitado en las cuentas y demás. Incluso en la cuenta de los administradores del Active Directory, que son los que ponen la política de que expire el password, no estaba habilitada en la cuenta de ellos. En la de algunos sí, pero en la de los administradores no. Es decir, muchos administradores de infraestructura, de Active Directory, de todo, aplican las reglas para todos los de la organización, pero para las cuentas de administración de ellos no las aplican. Otro fallo común que hemos encontrado en las pruebas es el tema de los APIs. Muchos APIs tienen problemas con el tema de cuotas. Las cuotas es, por decirlo de alguna forma, ¿qué tanto puedo yo usar una API antes de que me dé un timeout o algo por el estilo? O me diga, no, ya usted alcanzó el límite de consumo de este API. Y muchos de estos APIs no tienen limitación, y está también el tema de exfiltración de datos a través de los APIs. Por ejemplo, en algunos servicios financieros se puede extraer a través de estos APIs, en algunas pruebas que se han realizado, información de los usuarios, los correos, los celulares, información personal, direcciones, cosas por el estilo. Entonces, muchas veces la gente que está administrando estos APIs no tiene en cuenta algo muy importante de lo que usted mencionaba en la inteligencia de amenazas, son los procesos de modelamiento de amenazas. En un modelamiento de amenazas, estos procesos de threat modeling, nosotros tenemos el caso de uso, que es el caso de uso de un software, es lo que alguien cuando está codificando tiene como objetivo cumplir. Por ejemplo, el caso de uso de un login es que yo me pueda loguear a la plataforma o me pueda registrar, pero un caso de abuso de ese login es yo verificar si a través de los métodos que está recibiendo puedo enumerar usuarios que ya están registrados. En los errores, no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces ustedes entran a un sitio web y dicen, no, este usuario ya existe, o cosas por el estilo.
A través de ese API se pueden numerar más usuarios, y si no tiene una cuota definida, pues usted puede mandarle una lista de usuarios genéricos o una word list de usuarios, y puede obtener muchos usuarios, nombres de usuario, que muchas veces la gente reutiliza el mismo nombre de usuario para muchas plataformas, el mismo password para muchas plataformas. Entonces yo diría que esos son como los más comunes, y lo más importante es saber abusar del ataque de ingeniería social, que sea exitoso, y aparte de ese ataque de ingeniería social, que por lo general es agente de recursos humanos, se hace un proceso de depuración donde se elimina toda la gente de TI, así sea de mesa de ayuda, lo que sea, se elimina, se hace agente de recursos humanos, y con esas credenciales ahí se empieza a buscar los fallos de seguridad técnicos que hay adentro, que si ya es culpa del área técnica, de pronto de la segmentación de lo que les comentaba, las VPCs, cosas por el estilo. Entonces casi que siempre los ataques, muchas veces a nivel técnico la gente quiere buscar cosas muy complejas, pero en realidad esos son permisos que quedan por defecto, y pues en realidad no es tanto que sean muy complejos de explotar, sino que son malas prácticas que muchas veces surgen por problemas de la misma infraestructura al momento de desplegarse, o porque dejan, por ejemplo, en Amazon Web Service, que es bien interesante todo el tema de cloud, toda la arquitectura serverless y demás. Incluso, ya que mencionas todos esos temas relacionados al desarrollo, ahí es donde nace lo que va relacionado con todo este tema de la cultura de DevSecOps, ¿no? El empezar a implementar ya la seguridad en todas las líneas de desarrollo, porque pues anteriormente las compañías o las casas de desarrollo de software tenían esa costumbre de que lanzaban un producto a producción y lo lanzaban con todas las vulnerabilidades en el código, con todas las vulnerabilidades a nivel de servidor, a nivel de aplicación. Entonces ya me parece muy interesante eso que comentas, porque a partir de eso, de todas esas configuraciones que se encuentran por defecto en los servidores, es donde se empieza a tener ese interés por la cultura de DevSecOps en la línea del desarrollo de software, porque se pueden llegar a controlar y a detectar las vulnerabilidades antes de que este software salga a producción, ¿no? Precisamente, pues uno no va a decir que va a garantizar completamente la ciberseguridad del desarrollo, pero sí por lo menos minimizar los riesgos y tratar de detectarlos antes de que de pronto estos lleguen a salir a producción. Y eso es un tema muy interesante que también sería bueno hablar, y es el tema del DevSecOps, ¿no? Como esa cultura en todos estos temas de seguridad en el desarrollo de software. ¿Esa fue la prueba que lograron llegar a unos documentos de identificación? Sí, mucha gente con la Entonces, esa prueba. o sea, no en qué país, por temas de básicamente, confidencialidad, pues pero ¿accediste a qué fue? ¿A unos documentos migratorios? Básicamente no eran residentes estadounidenses, entonces estaban sus nombres de su número de Social Security, cosas que son bastante pues privadas. Digamos que usted no va por la calle diciendo, no, mi número de Social Security es tal, ¿sí? Que pues, el ID es muy menos importante que el Social Security y todas esas cuestiones. Sí, básicamente era una persona que trabajaba esa cuenta. De las credenciales que obtuvimos fueron varias, pero esa cuenta en específico tenía dentro del OneDrive una carpeta llena de documentos de los clientes, ¿sí? Tenía Social Security, la licencia de conducción, muchísimas cosas de información de esa persona, y así de muchos clientes. Entonces básicamente a través de eso, si no hubiera sido antifraude el que encontró el fallo, sino una banda criminal, se hubieran podido robar fácilmente la identidad de 100 o 200 personas con todo completo, con su Social Security, sus permisos de trabajo, absolutamente todo, ¿sí? Entonces pues hay muchos mercados donde se roban las identidades y las venden de esa manera, pues para poder emigrar de forma ilegal. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales, y nos vemos pronto.